bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Hoy es la última administración dominical del año. Dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas de nuestra congregación. A pesar de la pandemia, a pesar del distanciamiento, a pesar de que no hemos podido congregarnos, agradezco la ayuda, el sostenimiento de esta hora. Muchos de los hermanos se han mantenido firmes, fieles a que podamos seguir llevando a cabo nuestras responsabilidades en el ministerio. Aunque la pandemia llegó, no nos hemos podido tal vez congregar, pero se ha tenido que cumplir las responsabilidades que hemos tenido como ministerio, y doy gracias a cada uno de ustedes que mes a mes han sido fiel con sus ofrendas de amor, que han mantenido que esta obra siga en pie. Confiando en el Señor que este nuevo año podamos prontamente reunirnos, estar congregados en la casa del Señor, en el templo donde nos reunimos como iglesia, y que las cosas, pues, aunque traigan sus retos, podamos enfrentarlas, podamos seguir adelante, dando gloria al que nos sostiene, dando gloria al que nos dio la vida, al que nos da la salvación, al que nos ha dado la salvación y nos mantiene firmes en su gracia, mirándolo a Él, autor y consumador de nuestra fe. Una vez más, muy agradecido a Dios por cada uno de ustedes. En este última reflexión dominical de este año 2020, confiando en el Señor que nos dé la salud, nos dé la capacidad de seguir de la mano juntamente con cada uno de ustedes que hacen posible que todo esto se lleve a cabo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, doy gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes, confiando en el Señor de que la palabra que ha sido ministrada haya sido de bendición para con cada una de sus vidas, y que esta palabra les ayude a mantenerse firme en este caminar que tenemos con Él. Así que gracias, amados hermanos, por toda su cooperación, sus oraciones sobre todas las cosas, y gracias por darnos la mano en este ministerio. Como decía el amado hermano Lamboy, arduo pero glorioso. Así que quiero en esta mañana ministrar la palabra del Señor, comenzar a hablar sobre la palabra del Señor, no sin antes comenzando a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos das espíritu de gracia, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Los ojos de nuestros entendimientos son alumbrados. Sabemos la esperanza a la que tú nos has llamado en esta hora. Capacítanos por tu palabra para entender tu pacto, entender tu voluntad y vivir en ella. Ayúdanos a entender que el año que se aproxima es un año de retos, un año de luchas, pero contigo, Señor amado, sabemos que podemos salir adelante de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como enseña tu palabra. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, danos la capacidad de entender, de conocerte, danos la capacidad de andar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, y te pedimos que en el nombre de Jesús, que cada persona que oiga esta palabra sea bendecida por ti, sean sanados los enfermos, libertados los cautivos y edificadas nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre y somos hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, estamos por culminar un año que ha sido de grandes retos, grandes luchas, y sin que se me quede nada por dentro. El que viene tal vez no sea un año muy fácil. Confiamos que sea un año de bendición, aunque no será un año sin sus retos, a los cuales enfrentaremos
haciendo la decisión de caridad de vivir en Él y para Él. Oiga, este nuevo año hacemos la decisión de caridad de vivir en Él y para Él. Así que nos corresponde como iglesia, nos corresponde como pueblo de Dios, comenzar a vivir en Él y para Él. ¿Lo puedes creer conmigo en esta mañana? Viviendo en Él y para Él. Siempre es bueno aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, que el Señor nos regala, para pasar revista o evaluar nuestras vidas a la luz de la experiencia del crecimiento espiritual que Dios nos ha permitido tener. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a veces hacemos las cosas por rutina. Este año nos ha enseñado a nosotros a que las cosas no podemos hacerlas por rutina. Tenemos que hacerlas por amor a Dios, por pasión a Dios, por tener un corazón recto en la presencia de Dios. El año 2020 nos ha enseñado a confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de las luchas y de las pruebas. Este año 2020 ha sido una escuela. Quizás para muchos están esperando ese día glorioso del 31 de diciembre, donde digan se acabó el evento y comience un nuevo año. Pero ¿sabes qué? Este año ha sido una escuela de aprovechamiento, una escuela de crecimiento, porque muchas veces cuando las cosas salen bien y están bien, qué fácil es creerle al Señor. Pero cuando las circunstancias no son fáciles, qué difícil es creer en el Señor, qué difícil es creer a sus promesas. Se nos olvida que Dios es el Dios soberano. ¿Sabes qué? Que a pesar del 2020 y lo difícil que ha sido, Dios sigue reinando. Dios sigue siendo Dios. La iglesia sigue siendo iglesia. La iglesia tiene sus expectativas, sus metas y sus propósitos a las cuales tiene que someterse. Hay cosas que no nos agradan, hay cosas que no nos gustan, pero el alto creador las ha permitido para que en medio de ellas aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él en las buenas. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él en las malas. Desde María para acá, estoy hablando del huracán María para acá, Puerto Rico ha pasado por malas experiencias, por grandes experiencias. Experiencias o para destrucción o para confiar en el alto Dios, confiar en el Dios del cielo. Ha llegado el momento de confiar, ha llegado el momento en el creerle a Dios. No importan las vicisitudes, una y otra vez lo hemos estado diciendo durante todo el año. Hemos aprovechado la oportunidad para hablar de enseñanzas, hablar de temas bíblicos que nos ayudan a nosotros a crecer, a ser maduros, a crecer espiritualmente en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la situación que sea, porque las crisis no son más que oportunidades que nos da el Señor para crecer en su gracia, crecer en Él. Ha sido un año duro, ha sido un año difícil, ha sido un año de aislamiento, ha sido un año de agobio, ha sido un año difícil. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor, todo eso pasa a un segundo plano y nos deleitamos y nos regocijamos en el Señor. Es tiempo de crecimiento, es tiempo de que afinemos nuestra mirada, afinemos nuestro corazón, porque la hora de la venida del Señor se acerca. Dios, aleluya, nos está capacitando para el último tiempo, el tiempo final, el último tiempo, aprovechar lo mejor de lo mejor. Aleluya, porque el tiempo de su venida se acerca. ¿Sabes qué? Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. No es tiempo de programas, no es tiempo de actividades, no es tiempo de otra cosa, sino de buscar la presencia de Dios. Tiempo de oración, tiempo de búsqueda, tiempo de meditación en la palabra del Señor. Este año que se acerca va a depender, aleluya, de lo que tú hagas en la presencia del Señor para mantenerte firme en esta gracia. Él te va a dar a ti las herramientas para que tú puedas subsistir, te va a dar las herramientas para que te puedas levantar, te va a dar las herramientas para que tú puedas ser un atalaya, te va a dar las herramientas para que tú puedas ser un instrumento de gloria, un vaso escogido para la gloria de Dios. Pero tenemos que aprender a vivir en Él y para Él, vivir en Él y para
a Él. Aleluya. En este día el Señor nos recuerda sobre la importancia de vivir en Él y para Él. Si tú no vives en Él y para Él, los años que vendrán serán años más difíciles, más duros, con mayores retos que a lo mejor no vas a poder vencer. Pero solamente estando en Él vamos a tener la victoria. Pensando en Él, reflexionando en Él, meditando en Él, viviendo en Él. Acuérdate, la Biblia dice, la palabra de Dios es clara y ha dicho, si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hazte en tu mente, en tu conciencia, el hecho de que tú eres una nueva criatura, eres una nueva creación en Él. Dios pone en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para que le agrades a Él, camine agradándole a Él. La Biblia dice en Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que Él es. Tenemos que creer que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Ninguna de sus palabras cae al suelo. Todo lo que Él ha enviado, su palabra prospera en todo aquello para lo cual Él la ha enviado. Así que, si decimos que somos de Dios, y usted sabe si lo es o no lo es. Oiga, si decimos que somos de Dios, solamente usted sabe si usted es o no es. Solamente usted sabe si usted es un actor o es genuino. Por supuesto, Dios sabe quién tú eres. Dios sabe quién yo soy. Dios me conoce a mí con mis debilidades, mis fraquezas, mis flojeras. Quizás yo pueda aparentar muchas cosas delante de otras personas, pero delante de Dios yo no puedo aparentar nada, ni tampoco puedo ocultar nada, porque Dios sabe quién soy yo. No tan solamente eso, Dios conoce hasta las intenciones de mi corazón. Dios sabe lo que hay en mí, Dios sabe las luchas que hay en mí, Dios sabe las debilidades que hay en mí. La pregunta que te hago, ¿te has examinado a ti mismo? La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, saber dónde estamos. La pregunta que te hago, ¿tú estás en Cristo? ¿Estás en Él? ¿Eres una nueva creación en Él? ¿Le sirves a Él? ¿Le amas por sobre todas las cosas a Él? ¿Le buscas a Él con todo tu corazón? ¿Buscas su reino y su justicia? ¿Y has visto que las demás cosas Dios las ha ido proveyendo? ¿Estás en Él? ¿Vives en Él? ¿Sabes algo? Solamente Dios sabe lo que está en nosotros. Y Dios ha puesto en ti la certeza, ha puesto en ti la convicción profunda de que eres un hijo de Dios. Vuelvo y te pregunto, ¿tú estás seguro que eres un hijo de Dios? Si lo eres, Dios demanda que vivamos a la altura que Él demanda. Que en el pasado no hemos caminado a la altura que Él espera de nosotros, con toda posibilidad. Yo no me conformo con la vida que he vivido en Cristo. Yo creo que puedo dar más, yo creo que puedo crecer más, yo creo que puedo aprender más de Él, puedo vivir mejor en Él. No para mí, sino para Él. Y Dios espera que vivamos a la altura que Él nos demanda en su palabra. Fíjate que dije en su palabra, no en los credos denominacionales, no en las reglamentaciones denominacionales. Bueno, es bueno tener reglamentaciones, es bueno tener los credos denominacionales, claro, es bueno cuando van a la luz de la palabra. Yo estoy convencido que sí, que es bueno que tengamos todos esos credos, que tengamos todas esas normas establecidas por las denominaciones. Pero por encima de todo eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe reinar en nuestra vida. Es la regla infalible de fe y conducta en la vida de cada cristiano, en la vida de cada creyente. Este año que se avecina, este año que está a punto de comenzar, Dios demanda que vivamos en Él.
vivamos en Él y para Él. No vivamos en nuestras propias ideas, no vivamos en nuestras propias imaginaciones, no vivamos en las cosas que podemos inventarnos, las cosas que podamos crear, en las cosas que podamos sacar de la manga. No, que vivamos conforme a lo que establece su palabra, la palabra del Dios viviente. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 6. Aleluya. Estamos hablando de viviendo en Él y para Él. Me da la impresión que empiezo hoy y termino en la próxima enseñanza, en la próxima predicación, en la próxima reflexión, antes de culminar el año. Porque todo lo que te he estado hablando, ministrando en esta hora, ha sido por medio del Espíritu Santo. Ha sido por palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Hay cosas que tenemos que examinar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que Dios va a cambiar. Hay cosas que Dios va a establecer. Hay nuevas formas y modelos que Él va a poner en nuestro corazón conforme a su palabra, para que podamos vivir la vida que Él espera que vivamos, especialmente en este nuevo año 2021. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Si usted y yo decimos que vivimos en el Señor, si usted y yo decimos que vivimos en Dios, pues entonces tenemos que vivir primero como nuevas criaturas en el Señor. No te olvides, somos nuevas criaturas en Cristo, 2 Corintios 5, 17. Vivimos la vida nueva, la novedad de vida que habla el libro de Romanos capítulo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Los que dicen que andan en el Señor deben andar como Él anduvo, dice la Reina Varela. Tenemos que vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió el Señor? El Señor vivió su vida completamente sometido a la voluntad de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras caminó aquí en la tierra, Él nos aferró a las cosas divinas, como vimos en reflexiones anteriores. Él se sometió a la voluntad de Dios, Él se sometió a la ley, se sometió a la palabra de Dios, y Él caminaba conforme a la palabra de Dios. Él caminaba conforme a la palabra que estaba revelada, especialmente del Viejo Testamento. Y Él caminaba a la luz de la palabra que a lo mejor usted y yo no podríamos caminar, pero Él la vivió en perfección, para que tú y yo hoy en día podamos vivirla conforme a como Dios demanda en el tiempo actual. Y Él dice, los que dicen que viven en Dios. Si tú y yo dices que vives en Dios, ya tú no vives como el mundo. Ya tú no vives como vivías antes. Ya tú no piensas como antes. Ya tú no caminas como antes. Ya tú no haces las cosas como las hacías antes. Ya tú no tienes contiendas como las tenías antes. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Cuando usted ha leído las Escrituras, y usted ha leído el ministerio de Jesús, usted vio cómo Él caminó, usted vio cómo Él vivió, cómo Él se condujo. Así mismo, Dios demanda que nosotros lo hagamos hoy. La Biblia dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Nosotros entonces vamos a imitar a Pablo como Pablo imitaba a Cristo. Y entonces los que nos oyen a nosotros, los que nos siguen a nosotros, nos van a imitar a nosotros como nosotros a Pablo, como Pablo a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Pero hay gente que dice que yo soy cristiano. No, hermano. Cristiano es aquel que no tan solamente tiene el nombre de cristiano por nombre, sino que vive a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que dice el mandato bíblico, no a la luz de la tradición de los hombres, no porque usted es evangélico, pentecostal, metodista, bautista, o usted es católico, la denominación que usted quiera. No, es porque yo camino a la luz del mandato bíblico,
a la luz de las Escrituras. El que dice que vive en Él debe vivir como Jesús anduvo. No tan solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, dijo Jesús en Mateo capítulo 4. Vivimos por la palabra. Que el año 2021 sea un año de nosotros caminar a la luz de la palabra. Ya lo comenzamos a practicar en medio de la situación difícil del 2020. Ahora vamos a comenzar en el 2021 andando en Él, en el poder de su palabra. Andar en el poder de su palabra se va a constituir en andar en el poder del Espíritu que da la palabra. ¿Cuánto pueden decir? Amén. Así que vaya conmigo a Juan 6:38. El libro de Juan 6, verso 38. El libro de Juan capítulo 6, verso 38. Jesús dijo, pues he descendido del cielo. Y ya sabemos cómo es descendido del cielo. Se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Y conocemos su humillación al dejarlo glorioso para venir a identificarse con nosotros. He descendido del cielo. Oiga, para hacer la voluntad de Dios. Aguántate ahí. ¿Qué dijimos del 1 Juan 2:6? He descendido, Jesús, dice la Biblia, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y Jesús está diciendo aquí, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús sigue diciendo en Juan 6:38, quien me envió, dice, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Aguántate ahí de nuevo, 1 Juan 2:6, dijimos ahorita, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Si decimos que vivimos en Dios, pues quiere decir entonces que vamos a hacer la voluntad de Dios y no vamos a hacer nuestra propia voluntad. Hello, ¿lo entendió? Si decimos que vivimos en Dios y debemos vivir como Jesús vivió, pues vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y no vamos a vivir para hacer nuestra propia voluntad. ¿Ahora entiende usted? ¿Ahora entiendo yo? ¿Ahora entendemos? El pueblo de Dios no vive para vivir bajo su propia voluntad, sus propias ideas. No. El pueblo de Dios vive para andar en la voluntad de Dios, para caminar en la palabra de Dios, para caminar conforme a Dios, para caminar conforme al establecido de Dios. Reflexionemos hoy de lo que ha sido este año 2020 y comencemos nosotros a reflexionar de lo que nos depara el 2021. Yo sé del día de hoy, sé del día de ayer. Ayer no anduve como debía de andar. Hoy me propongo andar como debo de andar en Cristo, conforme a la voluntad de Dios y no a la mía. Hacia adelante, a lo que tengo delante de mí, el 2021, en el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Así que caminemos a la luz de la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del que vive para siempre. No existe el cristianismo sin la palabra de Dios. No existe el cristianismo sin la palabra de Dios. No existe el cristianismo sin la palabra de Dios. Si vives un cristianismo, entre comillas, sin la palabra de Dios, no es cristianismo, es religiosidad, es religión. El cristianismo es un camino de vida abundante. El cristianismo es caminar a la luz de la palabra de Dios. El cristianismo es vida. El cristianismo es creado por Dios. La religión es lo que el hombre ha creado. Amén. La gente ha hecho su propia religión y han cantado canciones como a mi manera, a mi forma de ver las cosas. La gente piensa que son los campeones. No. Dios es nuestro campeón.
Jesús es nuestro campeón. No existe cristianismo sin la palabra de Dios. No me diga a mí que usted es cristiano y usted no vive conforme a la palabra de Dios. Porque ser cristiano no compagina sin vivir a la luz de las Escrituras. Usted podrá creer que es bueno. Usted podrá creer que no hace mal a nadie. Y eso es bueno. Pero aquí está nuestro fundamento. Aquí está nuestra vida. 2021 tiene que comenzar con las Escrituras. 2021 tiene que comenzar con la reflexión a la luz de la palabra de Dios. Si no está a la luz de la palabra de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que permitir que el Señor lo regenere, lo haga una nueva creación. Nuestras vidas tienen que estar sustentadas, regeneradas, renovadas y transformadas por la sola Escritura, por la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 2. Y quiero ver este verso en varias traducciones, varias versiones bíblicas. El libro de Romanos capítulo 12 y el verso 2. Estamos reflexionando en estas últimas dos enseñanzas, estas dos últimas enseñanzas del año, porque ya se convirtieron en dos. Ya me di cuenta que se convirtieron en dos. O sea que la enseñanza de hoy domingo y la enseñanza del miércoles es el mismo tema. Porque estamos reflexionando en este pasado año, lo que hicimos este año, lo que nos determinamos hoy para comenzar un nuevo año en Cristo Jesús, viviendo en Él y para Él. Romanos 12, verso 2, en la Biblia Reina Valera, en la traducción Reina Valera, nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Es un verso que usted sabe, es un verso que usted ha leído, es un verso que usted ha citado, es un verso que usted conoce de memoria, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, a esta edad, a esta era, sino transformaos. Usted sabe que la palabra transformados es la palabra transfigurados, de donde viene metamorfo, que es la palabra cuando Jesús se transformó allí entre los discípulos en Mateo 17, dice que Él se transfiguró. ¿Ve? Lo que estaba adentro surgió hacia afuera. Solamente Dios puede hacer eso. Pero dice que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento, entiéndase, nuestra mente, nuestros pensamientos, donde está nuestra voluntad, aleluya. Tenemos que ser renovados. Hay que renovar la mente. Es algo que ya está establecido, no es una creación, algo que está establecido y vamos a renovar. Como cuando usted tiene, por ejemplo, pensemos en el púlpito de nuestra iglesia. Supongamos que fuese un púlpito de madera que está un poco apolilladito, que está un poco, no se ve bien, y entonces viene el hermano Alfredo, que es ebanista, y dice: vamos a arreglar ese púlpito. Y usted le pone la madera correspondiente con formica y lo pone hermoso. ¿Ve? Es el mismo púlpito, lo único que el hermano Alfredo, con sus detalles, como él sabe hacer, lo pone hermoso, lo pone bonito. Y dice: wow, mira, ese púlpito es nuevo. No, no es nuevo, es renovado, porque ya existía. Tu mente es así. Esa mente tú la has tenido toda la vida. Y esa mente ha estado llena de cuanto pensamiento tú te puedes imaginar, que usted lo sabe. Pero viene Dios ahora, con su palabra, comienza a transformar, a renovar tu entendimiento, tu forma de pensar, tu hábito de ver las cosas. Comienzas a pensar ahora conforme al modelo establecido en las Escrituras. Es como si Dios te pusiera, te quitara las partes oscuras del cerebro y las iluminara con la palabra del Señor, que va a renovar tu entendimiento. Ya no vas a pensar como pensabas antes, ya no van a salir los pensamientos expresados en palabras como los expresabas antes, porque ahora va a ser todo de una manera renovada, porque Dios ha puesto sobre ti su espíritu, y su espíritu va a causar que por su palabra tú
mente, tus pensamientos y todo lo otro va a ser transformado, renovado para la gloria del Señor. Así que él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Vas a comprobar cuando lo haces de esta forma. Mire, la única forma que usted va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios es cuando su mente está renovada. No lo había pensado así, lo pensé ahora. Cuando tu mente esté renovada, es que vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aunque no la entiendas, pero lo vas a comprobar. Lo vas a comprobar. Dios te lo va a mostrar por su espíritu. Pero veamos, vamos a ver en la traducción lenguaje actual. Ese mismo verso en la traducción lenguaje actual. Romanos 12, verso 2, en la traducción lenguaje actual. Dice así, y no vivan ya como vive todo el mundo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Ya no vas a vivir como todo el mundo vive. Eso lo hace todo el mundo. No. Tú no vives conforme al mundo. Repito, Romanos 12:2, traducción lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Oiga eso, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Si tú quieres saber lo que Dios quiere, vas a tener que renovar la mente, vas a tener que meterte en la palabra, vas a tener que meterte en el poder del Espíritu, vas a tener que renovar tu entendimiento. Como decía Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Eso está en Josué 1, verso 8. Pero bien interesante. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto, todo lo que Dios quiere hacer contigo y todo lo que Dios tenga en su propósito para con tu vida es bueno, agradable y perfecto. Lo pudo ver, lo pudo entender. Así que, ¿qué importa si estamos con el coronavirus durante los primeros meses del año 2021? Usted va a poder sobrevivir porque usted se va a someter a la palabra de Dios, que tiene poder para sobre edificarnos, dice la Escritura. Ahora, mira Romanos 12, verso 2, en la nueva traducción viviente. Romanos 12, verso 2, en la nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor, en el verso 2, Romanos 12, verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Ve? Lamentablemente, estamos acostumbrados, la misma palabra que te está diciendo, estamos acostumbrados a las formas, normas y maneras del mundo. Si el mundo lo hace, yo también lo hago. No tenemos que vivir conforme al mundo. El mundo está caído, el mundo está hecho pedazos. Este no es nuestro mundo. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos destinados para la eternidad con el Señor, en los cielos nuevos, la tierra nueva que Él tiene preparado para aquellos que le buscan y le sirven. Dicen, no imiten, oiga la palabra, conductas, los proceder, la forma de proceder de la gente que está en el mundo. La gente que camina barranca abajo, la gente que camina sin Dios, sin fe y sin esperanza, la gente que camina sin futuro, la gente que camina a la deriva. Tú y yo no somos de esa gente. Si estás en Cristo y vives en Él y para Él, tú no eres el que vive conforme a la conducta del mundo, a las costumbres, las formas de ser del mundo, al consumerismo del mundo, a la forma carnal del mundo. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo lo hace? Los transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no piensa con la mente carnal, el cristiano piensa con la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo se pone en nuestra mente. Y ahora pensamos conforme a la mente de Cristo. Por eso es que cuando a usted le hacen algo, usted no se les quita. Por eso cuando usted le hacen algo, usted perdona. Usted procede diferente. Oiga, y eso es un testimonio. Eso llama la atención. Porque cuando le pregunten, ¿cómo tú puedes hacer eso? Por el Espíritu de Dios que está en mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra eso? Cuando acepto la palabra de Dios. Y cuando acepto la palabra de Dios, acepto al Cristo que se revela en las Escrituras, al Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, que nos da el poder, la autoridad para transformar y cambiar nuestra vida y vivir en Él. ¿Cómo? Al decirle y reconocer que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Él es ese Salvador. Yo acepto ese Salvador. Yo recibo esa gracia del Salvador. Mis pecados son perdonados. Él me hace una nueva criatura. Y entonces yo comienzo a proceder a vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer este año. Esto no se trata de que Dios me dijo y yo veo una visión y veo un año. No. Yo veo una visión. La visión escritural. La visión escritural. Este año ha sido el de la visión 2020. ¿Para qué? Para con el 2020 espiritual podamos haber alcanzado el conocimiento escritural para enfrentar lo que viene. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Sigo leyendo la traducción viviente. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mira, comienza aquí, en la mente. En la mente. Nuestra mente. Y qué mucho trabajo nos da pensar conforme a la palabra de Dios. Es que tenemos la mente llena de tanta cosa, hermano, que tenemos que vaciar la mente de nosotros y llenarla de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Yo confío que sí. Y él dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que la única forma y manera en que vamos a ser transformados por el poder de Dios es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Obediencia. ¿Usted sabe lo que es obediencia? Obediencia, ser obedientes a la palabra del Señor. La Biblia de Estudio de la Reforma, editada por R.C. Sproul antes de partir a morar con el Señor, hace unos añitos atrás, él hace un comentario. Dentro de los comentarios que hace sobre este verso, él hace este siguiente comentario. Él dice, hoy en la Biblia del Estudio de la Reforma dice, en un pedazo de los comentarios que dan sobre este verso, es solo a través de la renovación santificadora que el cristiano es hecho lo suficientemente sensible para verificar la conducta que la voluntad revelada de Dios requiere en cada situación. Repito, la Biblia de Estudio de la Reforma, en el comentario de Romanos 12:2, un pedazo que tiene más comentarios, pero un pedazo del comentario sobre Romanos 12:2 dice, es solo a través de la renovación santificadora que el cristiano es hecho lo suficientemente sensible para verificar la conducta que la voluntad revelada de Dios requiere en cada situación. Vas a tener la sensibilidad del espíritu para verificar la voluntad de Dios en cada situación, en la pandemia, en la enfermedad, en tu problema matrimonial, en tus problemas en el trabajo, donde quiera que te encuentres, vas a tener la sensibilidad espiritual de reconocer qué está y qué no está bien, qué hacer y qué no hacer, qué decisión tomar y qué decisión no tomar. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, miren, hermano, es solo a través de la palabra de Dios que aprenderemos a morir a nosotros mismos. Y usted sabe que durante este año uno de los temas que estudiamos fue
el hecho de que nosotros teníamos, que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios nos ha estado preparando, Dios nos ha estado capacitando, Dios nos ha estado instruyendo para que podamos nosotros enfrentar los próximos años, que no van a ser años fáciles. Van a ser años de retos, van a ser años de compromiso con la palabra de Dios, porque en cualquier momento aparecerá el deseado de las naciones. Y vamos, de una forma u otra, a comparecer ante el tribunal de Cristo, sea que nos vayamos con el Señor en el levantamiento de la iglesia, o sea que nos manda a buscar a su presencia. ¿Y usted está listo para partir con el Señor? Tenemos que estar listos. No sabemos ni el día ni la hora en que va a levantar la iglesia, pero tampoco sabemos ni el día ni la hora que nos va a tocar irnos con el Señor si el levantamiento no ha llegado. ¿Cuánto alaban el Señor? Es solo a través de la palabra de Dios que aprenderemos a morir a nosotros mismos. Es que tenemos que morir a nosotros mismos para que Dios pueda cambiar nuestra mente, pueda transformar nuestro pensamiento, pueda transformar nuestro caminar. Es solo, repito, a través de la palabra de Dios que aprenderemos a morir a nosotros mismos para poder conocer su voluntad y ser controlados por su Espíritu. Que no es lo mismo que decir ser lleno del Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu. Y eso me recuerda a mí, no estaba en mis notas, pero ya que dije eso, Efesios capítulo 5, Efesios 5, verso 15. Déjame añadir esta escritura, ya que hice este comentario. El libro de Efesios 5, verso 15. Alabado sea el Señor. Dice en la traducción viviente: así que tengan cuidado de cómo viven en este nuevo año. Tenga cuidado de cómo usted va a vivir. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. El necio es el que no le importa a Dios. No cree en Dios, no le importa a Dios. Dios no está en su noticia. Y el sabio es aquel que busca la sabiduría de lo alto. El Padre de lo alto. La sabiduría viene de Dios. Esa sabiduría la cual pedimos cuando estamos en prueba, y Él la da sin reproche alguno, como dice Santiago capítulo 1. Dice así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En vez de quejarte del COVID, en vez de quejarte de la pandemia, en vez de quejarte de que estás encerrado, saca provecho de estos días malos. Saca provecho de ellos. ¿Cómo vas a sacar provecho de ellos? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Pero vas a tener que pensar entonces con una mente renovada, conforme a lo que hemos visto en los versos anteriores que hemos visto. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Vino, vodka, la bebida embriagante que usted utilice. Yo espero que usted como creyente no esté usando ninguna. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu. Eso quiere decir que sean controlados por el Espíritu, que su vida sea controlada por el Espíritu, que sus pensamientos sean controlados por el Espíritu, que toda su vida sea totalmente dirigida por el Espíritu. Por eso está diciendo aquí, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Vive una vida de alabanza, una vida de adoración a Él, ofreciendo sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice, y den gracias por todo al Dios el Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del conocimiento de Dios. Seamos llenos de alabanza y de adoración. La Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en nuestros labios. Llénese del Espíritu Santo. Llénese del poder de Dios. Transforme su mente, su vida, su corazón. Colosenses capítulo 1, y con esto voy a terminar en esta mañana. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice la palabra, y estoy leyendo ahora de la Reina Valera del 60. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan? Hablamos anteriormente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos a Jesús, vemos al Dios invisible. Y Él dice: el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En otras palabras, en Él fueron creadas todas las cosas. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí, nos incluye a toda la humanidad. Fuimos creados en Él. Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oigan, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dentro de esa creación estamos nosotros, sus hijos redimidos por la sangre del Cordero. Fuimos creados por Dios para Él, para su servicio, para adorarle a Él y para darle gloria a Él. Aleluya. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado por Cristo y para Cristo. Eso me recuerda otra escritura. Estoy tratando de terminar, ¿sabe? Apocalipsis capítulo 4. Cuando estemos en la presencia del Dios viviente, cuando estemos gozándonos en la presencia del Señor. Aleluya. Miren, no se olviden, estamos hablando, viviendo en Él y para Él, porque fuimos creados para Él. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 4, verso 11, cuando estemos todos juntos adorando al Señor, en la presencia del Señor: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque nos hacemos conscientes de que fuimos creados por ti y para ti. Estamos conscientes, Señor amado, que fuimos creados con un propósito, para darte la gloria que solamente tú demandas. Fuimos creados para alabarte, fuimos creados para adorarte, fuimos creados para servirte, fuimos creados para proclamarte, fuimos creados para anunciar las buenas nuevas, fuimos creados para reconciliar al mundo contigo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros con ese propósito. Darte a conocer, que la gente sepa y entienda que este es el último tiempo, el tiempo de tu venida, el tiempo donde, aleluya, es menester hablar de que Jesucristo reina en los cielos, quiere reinar en el corazón de la gente, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, y que Jesucristo es el Salvador que ha venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona al alcance de nuestra voz, aleluya, sea bendecida por tu palabra, sea saturada por tu palabra, sean convencidos por tu espíritu, para que vengan a tus pies con un corazón contrito y humillado y reconozcan que solamente Él es el Señor, reconozcan que eres el Rey de Gloria, reconozcan que eres el Salvador, reconozcan que es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana tú toques los corazones de aquellos que están lejos de ti para que vengan al redil, que tú pongas tus manos sobre los que están enfermos, pongas tus manos sobre los que están cautivos, sean hechos libres por el poder de tu palabra y reciban la bendición que viene de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, amada hermana,
Aleluya, que el amor del Padre sea sobre tu vida, la gracia de su Hijo sea sobre ti, los tuyos, y el poder del Espíritu Santo te llene del gozo que viene de lo alto. Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro.